Cuando la ONU en la Agenda del Milenio propone el empoderamiento de la mujer, cuando la ONU propone en la Agenda del Milenio la igualdad entre varón y mujer, a pesar de que todas las mujeres son distintas aún entre ellas mismas y todos los hombres son distintos aún entre ellos mismos, no sé cómo logra la ONU pensar que la mujer y el varón van a ser iguales si son, gracias a Dios, distintos. Cuando la ONU en la Agenda 2030 sigue produciendo una igualdad entre hombre y mujer, pero en esta igualdad entre hombre y mujer se atreve a exigir el empoderamiento de la mujer para lograr esa igualdad. Es muy posible que ustedes y yo admitamos o sometamos a debate si las Naciones Unidas se han equivocado, se han prejuiciado o han caído en un estereotipo de género, como le ha pasado a la ideología de género. Sería muy grave que en el siglo XXI, que entráramos al siglo XXI con una Naciones Unidas en la que impera un órgano único que obliga a todos los estados a pensar como ellos, cuando nos hemos dado cuenta que los estados y los países y las personas no piensan como ellos porque no podemos considerar que hay igualdad entre hombre y mujer. A mí me gustó mucho estudiar la Convención sobre la Tolerancia, el año de la tolerancia, la Declaración sobre la Tolerancia, porque iba encaminada a una palabra que me gusta, que es la empatía. Ponernos en los pies del otro, no para ser iguales, sino para comprender al otro. Me gustan las palabras comprender, entender, disculpar. Me gusta los conceptos de proteger, me gusta de acompañar, pero no me puede gustar los conceptos de igualdad porque yo en lo personal considero que la mujer supera al varón. La mujer supera al varón. Y por tanto cualquier programa de igualar a la mujer con el varón es mantener cuotas que perjudican a la mujer. Por eso es un tema en el que vale la pena el debate, pero no la imposición del derecho internacional público, del derecho internacional privado y del derecho o de la interpretación de la Corte Interamericana, de la Corte, de la Suprema Corte y de las Supremas Cortes de Justicia de todos los países, porque estaríamos produciendo desde arena movediza un edificio inmoral o amoral o ideológico que va a perjudicar principalmente a niñas, niños y adolescentes. Hemos visto fotografías en mis presentaciones en las que los ideólogos de la sexualidad o del género enfrentan y consideran que hay que enfrentar al niño desde pequeño a la decisión de su género, sin imponerles el género femenino o el masculino únicamente. Y lógicamente ha sido una gran preocupación de la Suprema, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, este mismo tema. A mí me gustó cuando les enseñé a ustedes aquellos ombligos, cuando les enseñé a ustedes aquellos ombligos de varón y de mujer, que me llevaba a recordar aquel jurista, que disculpen que no he encontrado el nombre, lo tengo en alguno de los 7 libros que he escrito sobre este tema. El ombligo me lleva a darme cuenta que esas criaturas, hombre y mujer, no nacieron culturalmente, no nacieron por una
definición legislativa. No nacieron por un protocolo, no nacieron por una convención interamericana o internacional. Nacieron por una mujer que los engendró y que los parió y que luego los educó. Y los educó como ella tiene el derecho de educarlos a sus hijos, sin ignorar los problemas del transgénero, cuando la mamá quería un hijo y lo educa como hija porque nació varón, cuando la mamá quería una hija y lo educa como hijo porque nació mujer. No ignoro esos problemas de sexualidad, de género, psicológicos, de definición de la personalidad, pero como lo han dicho la mayoría de los psiquiatras, son temas que hay que resolverlos psiquiátricamente, psicológicamente, y no a través de una propuesta de cambio de género que no resuelve el conflicto, ni psiquiátrico ni psicológico. Y por eso es interesante tratar de trabajar un poco esas constantes preocupaciones de la Asamblea de la OEA, tratando de considerar, por ejemplo, en el 2011, cuando resuelve condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación. Me gusta el planteamiento de la Asamblea porque ya no va por perspectiva de género, sino contra la discriminación. Aunque es lógico que entra un debate importante en el sentido de que queremos nosotros que la orientación sexual sea privada o pública, que la identidad de género sea privada o pública, y que se convierta, por ejemplo, en manifestaciones externas o públicas de desnudez. Lo hemos visto, o sea, no hace falta ir para verlo hasta en los periódicos, las formas en las que las personas se comportan para que sean vistas sexualmente en relaciones sexuales. La Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que era necesario en el 2010 condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. Un amigo mío me decía, tenemos derecho a manifestarnos en contra cuando son actos públicos y obscenos en el metro, cuando son actos públicos y obscenos en los buses, cuando son actos públicos y obscenos en las calles, cuando son actos públicos y obscenos en los templos, en los museos, en las avenidas, en los parques, delante de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Está considerando la ONU estas situaciones que son reales y no aparentes y a las que hemos tenido que enfrentarnos todos nosotros, una sexualidad heterosexual que se esconde en la privacidad y en el pudor de la relación de intimidad de la pareja, o una relación de exhibición. ¿Es esto perspectiva de género y es esto ideología de género? ¿Es esto un derecho de género? Alentar a los estados a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. Yo me atrevería a decir que me gustan estas decisiones, pero la reacción no es una reacción metiéndonos a las casas donde esos chicos o estas chicas están teniendo relaciones sexuales. La violencia no se está produciendo en la privacidad, sino en la publicidad, en la calle.
Alentar a los Estados miembros a que consideren medios para combatir la discriminación contra personas a causa de la orientación sexual o identidad de género. Y entonces, lógicamente, que la ONU y la OEA abren el debate de hasta dónde va la tolerancia. Hasta la inmoralidad, sí tendrían que decirlo. Permitan los actos inmorales y públicos de sexualidad entre las personas como les dé la gana. Esto sería más coherente para poder comprender hacia dónde va la ONU, hacia dónde va la OEA. Es muy importante ser claros en que los derechos humanos son o encuentran el fundamento en la persona humana, no en esas expresiones de libertad que queremos no discriminar en la publicidad que daña la moral pública y de las personas, principalmente de niñas, niños y adolescentes. Por eso, en el 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, reafirmando el principio de no discriminación que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Lógicamente que esta propuesta de la Asamblea nos lleva lógicamente también a que todo el mundo podamos opinar qué es lo que queremos con respecto a esas libertades e independencias de orientación sexual o identidad de género. Porque de la misma forma que a mí no me gustaría encontrarme a mi padre y a mi madre teniendo relaciones sexuales en el metro, en un avión o en un autobús, me parece que la ONU no puede proponernos que respetemos esas relaciones sexuales, perdón, también con los animales, en un parque, en la calle, en el metro o en el bus. Si se están dando manifestaciones en contra, y por eso me gustaba esta segunda frase, si todos están en contra, ¿quién es el que discrimina? El 15 de junio del 2011, este mismo Consejo aprobó una resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la que se expresó la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo, en todas las regiones del mundo, en todas las regiones del mundo, cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Me atrevería a decir que no. Lo que hemos visto son manifestaciones sexuales de estas personas en las grandes extensiones públicas que hacen daño a la generalidad. Es muy importante que la ONU y la OEA sepan enfrentarnos a un debate mucho más racional que sentimental. Es muy importante que tú y yo sepamos comprender desde esos ombligos que la biología define varón y mujer, que los problemas excepcionales deben de resolverse y que las preferencias sexuales y que las identidades de género tienen que ser propias. Y por tanto tenemos que ver hasta dónde hay un derecho humano a hacer pública mis relaciones sexuales heterosexuales y hasta dónde hay un derecho de hacer públicas mis relaciones homosexuales, mis preferencias sexuales, mis orientaciones sexuales de forma pública, en presencia de cualquier persona, sea mayor o menor, peor aún, de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Hay un gran interés de la ONU y hay un gran interés de la OEA de producir delitos contra, delitos contra, delitos contra, de meter a la cárcel. Pero no hay como una tendencia a respetar la libertad de las personas cuando hay actos sexuales de quien sea, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, 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 mujer, que no gustan a nadie. El sexo es una cosa muy íntima y muy privada, como para hacerla tan pública
que ahora queramos hacer leyes internacionales y nacionales que nos permitan relacionarnos como sea y hacer lo que nos dé la gana públicamente y que nos respete. Un tema a debate, un tema a debate. Yo aquí no quiero dar soluciones solamente. He dado una solución que me encanta, el enfoque diferencial. Los problemas del mundo actual no son solamente problemas de género. Hay problemas raciales, hay problemas de migrantes mucho más serios que el problema al que se está enfocando la ONU y las Naciones Unidas, perdón, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Un gran tema de debate, un tema moral.